pacto esta misma semana anunciado entre el Partido Popular y el PSOE para reformar el Consejo General del Poder Judicial y sobre todo un pacto que cierra más de 5 años de un mandato caducado, que aquí lo hemos comentado hace unos meses. Estuvimos hablando también del Poder Judicial, de la situación que tenía España, y evidentemente merece un episodio porque ha cambiado la cosa respecto al último episodio. Esto ha traído mucha cola a nivel político en España. Han sido más de 5 años con el mandato caducado, y son más de 5 años en el que el Partido Popular y el PSOE no se han puesto de acuerdo. Fran, cuéntanos un poquito también sobre esta cuestión. Contigo siempre hablamos de lo que dicen los políticos, y aquí yo no sé si es lo que dicen o lo que no se han dicho en 5 años, pero vamos, que venimos de 5 años en los que cada uno justificaba a su manera, pero no se habían puesto de acuerdo. Sí, 5 años son unos 2030 días, por si tenéis dudas, que es los que la renovación del órgano de gobierno de los jueces ha estado bloqueado. Son unos años durante los cuales el PP ha protagonizado pues una decena de vetos y bloqueos a esta renovación de dicho organismo, cosa que, como habéis explicado, como ha explicado Lidia, ha provocado la intervención de la Comisión Europea. Es curioso, tú lo has dicho, ¿no? Mirar la foto de la firma entre Bolaños y González Pons, ¿no? Que parecía una cumbre internacional con banderitas, la política de la Unión Europea detrás. Bueno, toda una escenografía un poco curiosa para un asunto interno, ¿no? Como siempre se suele decir en la Unión Europea. Pero bueno, vayamos al origen de todo. El origen de todo es junio del 18. Tenemos a Pedro Sánchez, presenta una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy para desalojarlo de la Moncloa después de la sentencia de la Gürtel. Esto se produce medio año antes de la renovación que marca la constitución del CGPJ, que son 5 años. Pero ¿qué pasa? Que nos encontramos con un PP siendo el grupo político más numeroso en el Congreso y en el Senado, pero sin mayoría absoluta, y con todo el resto del arco parlamentario, excepto quizá Ciudadanos, en su contra. 5 años antes, en 2013, el PP tenía mayoría absoluta y pudo renovar el gobierno de los jueces, digamos que a su gusto, ¿no? Ahora la cosa cambiaba y se corría el riesgo de que las designaciones fueran también para jueces progresistas. Oye, creo que el mundo se divide entre los que decimos Consejo General del Poder Judicial y los que os atrevéis con CGPJ sin atrabancarte. Sí, he tenido miedo. Cuando he empezado con la primera sigla he dicho, uy, 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 uy. Yo este tema de las Júgatela. siglas y de nombres complicados era cuando estudiaba periodismo, la asignatura de radio era lo que más miedo me daba, y más pues ahora que hablamos en un podcast, el hecho de no expresarme bien. Y a mí cuando has dicho CGPJ y lo has dicho también, digo, mira, envidia sana que me da lo bien que lo ha dicho y cómo ha expresado las siglas. Pero bueno, volviendo un poquito a la cuestión, hablabas tú, ¿no? De que esto se remonta a cuando llega Pedro Sánchez a ese Consejo General del Poder Judicial de Mariano Rajoy, de la época de Mariano Rajoy, y 5 años, más de 5 años, en los que, bueno, el acuerdo ha parecido imposible y cada uno, como decía yo antes, lo justificaba como buenamente quería y podía. Sí, la verdad es que durante estos años ha parecido casi imposible. Luego hablaremos de qué dicen los partidos políticos. Aitor Esteban, en su línea, ha dicho una cosa bueno, muy en su línea. Dice, bueno, pues parecía que no era tan difícil, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que en verano del 18 comenzó la negociación y también comienzan los primeros vetos, como el del juez José Ricardo de Prada, que había firmado, recordar la sentencia que acusaba al PP de haberse lucrado con la Gürtel, ¿eh? El PP, digamos que se lo cobró y lo vetó. Y más adelante, a finales de ese año, sonó el juez Manuel Marchena, que se preparaba para presidir el juicio del Procés y de perfil conservador, como nombre de consenso para presidir el Consejo. Pero una filtración de un audio del entonces portavoz del PP, Ignacio Cosidó, en el que confiaban, que venía a decir que si colocando a Marchena, pues que controlarían la sala del Supremo que investiga los casos de corrupción, una corrupción, recordemos, que asediaba por entonces al PP. Pues todo esto, por estos audios, pues saltaba por los aires hasta que el mismo Marchena pues renuncia a presidir el CGPJ a través de un comunicado en el que de manera indirecta criticaba el PP del entonces líder Pablo Casado, pues de quererle una marioneta, ¿no?, para sus tejemanejes, ¿no? Total, que llegamos a diciembre del 18 y el Consejo caduca. Pasaban los años y nada, no se avanzaba. Y en 2021, con la sentencia del Procés todavía resonando y los indultos a los políticos catalanes condenados por los hechos de octubre del 17 por ahí pululando, el entonces líder del PP, Pablo Casado, parecía que daba pasos adelante,
para llegar a un acuerdo, pero siempre acababa aludiendo a algún inconveniente para dar por cerradas las negociaciones. Que si vetara Unidas Podemos, que si vetaran nombres como Victoria Rosell, que es vinculada a la formación Lila y víctima de una persecución judicial en Canarias. Total, con los indultos en mayo del 21, Casado ya dijo que la renovación del CGPJ era imposible, dada pues esta situación de los indultos que no veían con buenos ojos, ¿no? Pero claro, a principios del 22, Casado salta y llega Feijóo, a priori el gallego con un discurso pues más cercano al acuerdo. Pero meses después, digamos que este acuerdo parece hecho con el PSOE, pero recordar aquellos titulares, aquellas declaraciones, aquellos WhatsApps de Ayuso, si no me equivoco, esta presión del sector más ultra de su partido, que era totalmente contrario, y supongo que lo sigue siendo de alguna manera, llegar a ningún acuerdo con los socialistas, pesa más y provoca que Feijóo dé marcha atrás, ¿no? Mientras tanto, el presidente del Consejo en funciones, Carlos Lesmes, anuncia su dimisión, las críticas de la judicatura, algún mensajito del rey, bueno, todo hasta enero del 2024, que es cuando la Unión Europea pues pide superar este bloqueo. Una de las cosas que luego le preguntaremos a Emilio es hasta qué punto la Unión Europea te puede obligar a llegar a un acuerdo. Esa mediación es algo que obliga a llegar a un acuerdo. Pero, claro, nos has explicado la historia. En principio yo decía antes, ostras, el acuerdo parece un poco favorecedor a tendencia conservadora, a tendencia al Partido Popular, pero es verdad que lleva 5 años sin intención ninguna de llegar al acuerdo. Así que ahora que esta semana se ha firmado, Fran, la pregunta casi es obligada. ¿Por qué? Es decir, como decía Mourinho, ¿por qué ahora sí? ¿Por qué? Pues porque ahora sí y en 2022, que parecía hecho, no. Bueno, por entonces, hace 2 años, Feijóo no pudo marcar su perfil, a priori podemos decir que más negociador que el de Casado, y cedió ante un Ayuso pues, que venía a representar este sector ultra que es reacio a cualquier acuerdo con Pedro Sánchez, ¿no? Ahora la dirección del PP parece haber marcado perfil ante su lideresa más ultramontana, y desde el PP, de hecho, alegan que ahora sí que han llegado a un acuerdo porque, según dicen, ahora sí que se cumplen sus exigencias de independencia judicial, etcétera. Han venido a decir que el PSOE no va a controlar el Poder Judicial, pero el PP tampoco, es algo que presumió hace pocos días Feijóo, ¿no? El líder gallego también considera que ha cumplido con su deber y que en ningún caso es un pacto para sacar las castañas del fuego a Sánchez, que es lo que le tiran en cara a sus críticos. Ahora bien, también es importante destacar que el hecho de que el ciclo electoral de 2024 a priori haya finalizado, decimos a priori porque estamos a la espera de Cataluña, de si hay repetición o no, aunque parece que el acuerdo para investir a Illa del PSC pues está cocinando a fuego lento, ¿no? Pero más allá de esto, el ciclo electoral del 24 ha acabado y es también una oportunidad para el PP para cerrar este frente abierto y centrarse en otras cuestiones. No hay elecciones a la vista, por lo tanto, pues vamos a limpiar, ¿no?, todas estas cosas que hay pendientes porque no nos la jugamos tantos, ¿no? Incluso algunos analistas indican que Feijóo estaría viendo que la legislatura de Sánchez pues no va a ser tan corta y se prepara pues para otras lides, para otras batallas, ¿no? Con todo y con ello, Pedro Sánchez ha dado la bienvenida este miércoles a este acuerdo y a lo que considera una nueva etapa de relaciones con el PP, con quien espera de hecho llegar a más acuerdos y pactos de Estado. En el horizonte del PSOE están otros acuerdos relacionados, por ejemplo, con el Banco de España, con la Comisión Nacional del Mercado de Valores o cuestiones relacionadas con el Consejo de Estado y, por ejemplo, el nombramiento de la exvicepresidenta Carmen Calvo como presidenta del organismo, pues que ha generado alguna polémica entre los dos partidos.